Había una vez, o quizás muchas, una niña llamada Pilar. Vivía en una casa blanca, modesta, con una ventana que abría al mundo como un ojo atento. En aquella casa todo era sencillo. Las sillas de madera gastadas, el olor a pan tibio en las mañanas y el sonido de los pasos de su madre, que caminaba con la firmeza dulce de quien sostiene el hogar sin quejarse. Lo único que sobresalía en aquella vida pequeña era una muñeca negra, negra como el carbón pulido, negra como la tierra después de la lluvia, negra como algunas noches en que no hay estrellas, pero el silencio lo sostiene todo. No era una muñeca elegante, no tenía vestidos bordados, ni rizos de hilo dorado, ni esos ojos de vidrio que parecen abrir y cerrar por capricho. Era simple, casi austera, y sin embargo, Pilar la quería de un modo que los adultos a veces olvidamos, sin condiciones, sin explicaciones, sin miedo al juicio ajeno. Para ella, la muñeca no necesitaba mayor ornamento que su presencia. La tomaba entre las manos como quien toma algo verdadero, y la llevaba consigo a cada rincón de la casa, al patio donde caían hojas secas, al borde de la cama donde aprendía a nombrar el mundo, al silencio de la tarde donde los juguetes suelen revelar sus secretos mudos. La muñeca no hablaba, ninguna lo hace, pero Pilar juraba que a veces su sonrisa negra se afinaba, como el trazo de una luna nueva apareciendo tímidamente en el cielo. Un día, la madre anunció un viaje a la ciudad, una ciudad grande, de calles con nombres que se pierden, de tiendas donde la abundancia se amontona, de gente que camina sin verse. «Trae contigo lo que más quieras», dijo la madre. Pilar no dudó, tomó la muñeca, la envolvió en una manta suave y la colocó en una cesta pequeña. Para ella era más que un juguete, era una especie de compañera silenciosa que contenía partes de su infancia que aún no sabía nombrar. Al llegar a la ciudad, Pilar descubrió un mundo que brillaba más por exceso que por verdad. Muñecas enormes en vitrinas, carros que rugían, colores que competían por atención con el ruido, y niñas que, a diferencia de Pilar, parecía que habían sido entrenadas para mirar de arriba hacia abajo todo lo que no encajara con la perfección aprendida. Cuando vieron la muñeca negra de Pilar, se rieron. Rieron sin pudor. Rieron sin pensarlo. Se rieron como se ríe a veces la gente cuando olvida que el mundo no gira alrededor de sus preferencias. ¿Por qué tu muñeca es así? ¿Por qué no tiene ropa bonita? ¿Por qué no es como las nuestras? Las niñas no se preguntaban por la muñeca, se preguntaban por Pilar, porque la risa, en ciertos contextos, no es una pregunta, es un cuchillo disfrazado de curiosidad. Pilar sintió algo parecido a una grieta en el pecho, una grieta pequeña, pero suficiente para hacer temblar las certezas frágiles de la infancia. Miró su muñeca, como si hubiera cometido un error al traerla. La sostuvo, pero con inseguridad, como si el amor necesitara permiso para ser expresado. La madre, al ver la escena, se inclinó para ponerse a la altura de su hija. Los adultos solemos olvidar lo valioso que es ese gesto, bajar el cuerpo para que la mirada esté al mismo nivel, para que el mundo deje de sentirse tan pesado en los hombros pequeños. Las cosas no valen por cómo se ven, dijo la madre, sino por lo que despiertan en nosotros. Pilar no contestó. Los niños callan cuando están intentando no llorar.
Los adultos callan cuando no saben cómo reparar lo roto. En ese momento, una niña se acercó. Tenía la piel oscura y el cabello recogido con una cinta sencilla y una expresión serena, casi luminosa. «Tu muñeca es hermosa», dijo. No lo dijo para consolar, no lo dijo para corregir, lo dijo como se dice una verdad que no necesita explicación. Tomó la muñeca de las manos de Pilar y la acarició con una delicadeza que contrastaba con la brusquedad de las otras niñas. «Se parece a mí», añadió, y en esa frase, simple, limpia, directa, había un universo entero. El universo que se abre cuando alguien se reconoce en otro. El universo que se construye cuando la identidad no es objeto de duda, sino de celebración. El universo que existe cuando la mirada no evalúa, sino abraza. Las dos niñas comenzaron a jugar, inventaron historias improvisadas, construyeron castillos de cartón, corrieron entre sombras y luces, como si la tristeza de hacía unos minutos hubiera sido una nube pasajera. Las demás niñas, las que se habían reído, observaron de lejos, primero con desconcierto, luego con un silencio que no sabían nombrar, y finalmente con una comprensión tardía, que llegaba cuando las risas ya no tenían sentido. Porque la alegría auténtica, esa que nace del reconocimiento, suele tener un poder extraño. Desarma el desprecio sin necesidad de devolverlo. Al despedirse, la niña de la cinta en el cabello abrazó a Pilar. «Gracias por tener una muñeca como la mía», dijo. «No todos lo harían». Pilar sintió que algo en ella se acomodaba. No era orgullo, no era alivio, era algo más profundo. La sensación de que el amor, una vez reafirmado, se vuelve más firme que cualquier burla. Años después, cuando Pilar ya no era una niña y la muñeca descansaba en una repisa de madera, ella comprendió que aquella historia, pequeña, íntima, sencilla, había tenido más peso en su vida que muchas otras. Comprendió que la muñeca negra había sido su primera lección sobre cómo mirar la diferencia sin miedo. Comprendió que la risa de las niñas le habían mostrado lo frágil que puede ser la identidad cuando depende de los ojos de otros. Comprendió que la niña de la cinta había sido un faro involuntario, demostrando que el reconocimiento verdadero no necesita permiso para existir. Y comprendió, por último, que la belleza, esa palabra tantas veces manipulada, no tiene nada que ver con brillo, simetría ni perfección, sino con dignidad. La dignidad de existir sin disculpas, la dignidad de sostener lo que amamos, aunque otros no entiendan, la dignidad de no renunciar a lo que nos representa. No todas las historias nos cambian, pero algunas, pequeñas, casi insignificantes, dejan una huella suave, como una mano cálida en la memoria. Para Pilar, la muñeca negra fue esa huella, un recordatorio silencioso de que nadie es menos por no parecerse a los demás, de que la identidad no se pide prestada, se habita, y de que a veces lo único que necesitamos es que alguien, aunque sea solo una persona, nos mire sin juicio y diga, con la serenidad de una verdad profunda, te reconozco. A veces no es el objeto lo que pesa, sino el recuerdo que le confiamos. Una muñeca gastada puede convertirse en un espejo donde nos vemos, con una claridad inesperada. Las formas en que amamos, perdemos y crecemos.
La vida siempre nos pide soltar algo, una persona, un hábito, una certeza, pero nunca nos exige olvidar. Recordar con ternura es, a veces, la forma más silenciosa de seguir adelante. Gracias por acompañarme en esta lectura. Si algo de esta historia resonó contigo, guárdalo un momento en silencio. A veces las palabras necesitan reposo para revelar lo que de verdad quieren decir. En Voces de nuestras raíces, seguimos explorando relatos que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y qué hilos invisibles nos sostienen. Si deseas continuar este viaje de reflexión y memoria, puedes suscribirte o volver cuando necesites compañía tranquila. Que la noche te encuentre en paz y que tus raíces te sigan hablando con su voz más profunda. Hasta la próxima.